cordial bienvenida, senador Martí Batres, diputada Tatiana Cloutier, diputada Isabela Rosales, muchas gracias por acompañarnos. Les doy la más cordial bienvenida a este foro que hemos organizado de manera conjunta, que tiene por nombre Conformación del Congreso de la Unión, equilibrado, austero y justo. Voy a pasar sin más el micrófono a la diputada presidenta de la Comisión de la Mesa Directiva, más bien presidenta de la Mesa Directiva del primer Congreso de la Ciudad de México, para que nos dé unas palabras y haga la inauguración formal de este foro. Diputada. Buenas tardes, tengan todas y todos los presentes a este tan importante foro titulado Conformación del Congreso de la Unión, equilibrado, justo y austero, en el que podemos constatar de primera mano y con evidencia incuestionable la implementación y el desarrollo de uno de los ejes rectores que propuso el titular del Ejecutivo hace poco más de un año, en las elecciones más democráticas y participativas de los últimos tiempos. Doy la más cordial bienvenida al senador Martí Batres Guadarrama, a la diputada federal Tatiana Cloutier Carrillo y a mi compañero legislador, a todas y a todos nuestros invitados que nos acompañan hoy. Sean todos bienvenidos. Solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 5:10 de la tarde del 11 de noviembre de 2019, doy por inaugurado el foro denominado Conformación del Congreso de la Unión, equilibrado, austero y justo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la presentación de cada quien. Cada uno de nosotros en nuestras respectivas trincheras hemos presentado iniciativas en el mismo sentido. Buscamos la reconsideración de la conformación actual del Senado. Quiero pedirle en primer término a la diputada Tatiana Cloutier de su punto de vista, nos explique el motivo de su iniciativa y cuál es su percepción sobre esto que de manera conjunta hemos, de manera aislada, independiente, llegado a este punto en el que estamos ahora con la conformación del Congreso de la Unión. Diputada. Buenas tardes, gracias senador, gracias diputados y diputada por invitarnos, gracias a ustedes por venir a ahondar en esto que es el fortalecer nuestra democracia a partir de conocimiento, a partir de saber y no de lo que se dice. Y esto es bien importante porque afuera se dice que se dice y es que dicen y nadie nos dice quién lo dice. Entonces, así las cosas, les cuento que cuando ya estaba terminando yo la maestría, decidí hacer una tesis para graduarme o titularme, y mi tesis era sobre el sistema de representación proporcional en el Congreso de la Unión y específicamente desde la Cámara de Diputados. Y en aquel momento yo decía, había que disminuir el Congreso. Y volteó el maestro que iba a ser quien me iba a guiar en la tesis y me dijo, ¿qué quiere usted hacer? ¿Graduarse o estudiar? Y me reí y le dije, ¿por qué? Porque si lo que quiere es graduarse, no haga esa tesis, me dijo. Porque se va a tardar mucho, porque va a ahondar muchísimo, porque hay muchos puntos de vista aquí, me dijo, le va a tener que jalar demasiados hilos para poder encontrar un camino por donde andar. Sin embargo, me tomó más o menos 12 años para encontrar el camino y ahora aquí en la Cámara de Diputados me toca proponer, y revisando esta parte de los plurinominales, decir cómo le hacemos para poder lograr un Senado, voy a entrar aquí, equilibrado, austero y justo. Y gente me dice, ¿cómo es posible que si tú eres plurinominal puedas proponer esto? Hay una contradicción y yo no creo que haya una contradicción.
porque si en el momento de hoy la ley dice que tengo derecho a estar, no tengo por qué quitarme ese derecho, pero eso no quiere decir que no pueda aprovechar el espacio para que avancemos en el equilibrio, en la austeridad y en lo justo. Así las cosas, a la hora de proponer, mucha gente decía es que desaparezcan los plurinominales en el Congreso Federal. Y yo les decía que ahorita entrar a tocar el Congreso Federal en ese tema nos llevaría a una discusión donde sí parecería que estaríamos entrando a querer eliminar las minorías, etcétera, por la conformación de cómo se dio la elección pasada. Entonces dije, no me voy a meter en lo que nos podría llevar a una discusión muy profunda, y que mi maestro tendría la razón de decir, ¿se quiere usted graduar o quiere usted ponerse a estudiar? Y me fui por eso a lo que es muy obvio, muy fácil de verlo y que tiene una matiz de que podemos avanzar si existe la voluntad. Cuando el senador Martí hizo la propuesta, rapidito dije, mira, qué padre, vamos en el mismo sentido. ¿Y qué fue lo que yo decía o lo que digo y por qué lo propusimos? Decíamos, es necesario eliminar a los senadores plurinominales o de lista para poder lograr un Congreso, un Senado equilibrado, austero y justo. ¿Por qué? Porque al día de hoy, ustedes si recuerdan, tenemos 128 senadores. Y de estos que tenemos, voy a recordar y parecería matemática simple, y dirían, ¿para qué me hablan de lo obvio? Tenemos 32 estados en la República, y hay estados de la República que tienen una representación. A mí me ha tocado en Nuevo León llegar a tener hasta 5 senadores. ¿Por qué? Porque entraron unos por lista y tienes estados que vienen pues con menos y hay un desequilibrio. Si recordamos, hace muchos años decían que los senadores debiesen ser los representantes de las entidades federativas, y si retomamos ese principio, de entrada esta fórmula rompe con el principio. Y ahora bien, ¿qué tenemos que cuidar siempre en la Cámara? El tema de equilibrado y justo y el tema de la representación de las minorías. Y el Senado en su fórmula, si le quitamos a los senadores de lista, no pierde ni lo equilibrado ni lo justo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, todos salimos a votar, cada partido político propone una fórmula, es decir, 2, y en esa fórmula, cuando uno va y vota, vota el color naranja, el color amarillo, el color verde, el color guinda, el color rojo, y resulta que los que ganan más votos entran 2, y el que pierde como primera minoría entra de entrada 1. Aquí tenemos ya la representación de las minorías y no perdemos este principio en donde se avasalla con unos, pero tampoco le das una sobrerepresentación a otros. Y yo considero, o así consideramos nosotros, que existe una sobrerepresentación de algunas entidades federativas y que no tendríamos por qué tener los 128, sino pudieran sin ningún problema disminuirse 32 senadores y el país sería o estaría representado correctamente, las minorías estarían representadas y el país pudiese tener un Senado equilibrado, austero y justo. Así las cosas, hicimos esta presentación de la iniciativa y sigo pensando que debemos caminar en esa vertiente sin cambiar la representación y sin cambiar los equilibrios, que es una de las cosas que tiene que cuidarse siempre en las representaciones, y no caer en lo que dicen, vienen a eliminar a las minorías. Entonces este es más o menos el motivo que a mí me dio para dar este primer paso, y como dicen, es un saque, es un paso a entrar a discutir, y me encantaría aquí que nuestros compañeros, tanto el senador Batres como la diputada Isabela y Jesús, pudiesen hablarnos de qué los movió a ellos para dar este paso a buscar una representación equilibrada, austera y justa. Y bueno, los números a veces pensamos que lo austero sería el solo motivo para hacernos caminar, no necesariamente, sino es un tema de equilibrios y de no sobrerepresentaciones de algunos, cuando normalmente la representación ya se tiene
y no perdemos el principio ese de entrada. Ese sería el saque con el que yo empiezo y aquí lo dejamos para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es muy claro, prácticamente la diputada nos ha hecho una exposición de los equilibrios de representación en cuanto a cómo son electos y pues ese es el punto de vista sobre el cual basó su iniciativa. Ahora quiero darle la palabra al senador Martí Batres Guadarrama, quien ya hizo lo propio en el Senado de la República para presentar una iniciativa en donde tiene también una exposición de motivos un poco diferente y pues le agradeceré nos exponga sus puntos de vista. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, diputado Ricardo Fuentes, y gracias por la anfitrionía a la diputada Isabel Rosales, presidenta del Congreso local. De igual manera, muchas gracias por la compañía a la diputada Tatiana Cloutier. Coincidimos en este punto, quiero darle un contexto amplio. Estamos en la cuarta transformación, eso significa transformar el conjunto de las instituciones. Hemos estado escuchando temas de transformación en materia de seguridad, también en combate a la corrupción y en temas de bienestar social. Pero las transformaciones también se tienen que dar en el terreno político. Con el conjunto de planteamientos que hay puede darse una reforma política o una reforma político-electoral o incluso una reforma del Estado. Entre los temas que se han mencionado y que van avanzando está, por ejemplo, el tema de la revocación de mandato. Eso ya se aprobó por ambas cámaras federales y pasó a los congresos locales. Es una reforma profunda de nuestro régimen político, es algo totalmente nuevo. También está el tema de la inmunidad presidencial, que el presidente de la República pueda ser juzgado por otros delitos, además de traición a la patria, los delitos graves enumerados en la Constitución y especialmente corrupción y fraude electoral. También eso forma parte de una transformación política. Otro punto importante que está en la arena de discusión es la disminución de las prerrogativas a los partidos políticos. Está discutiéndose en la Cámara de Diputados una reforma que ha estado impulsando Tatiana Cloutier sobre disminuir los recursos, las prerrogativas federales. Implica una reforma a la fórmula que está en la Constitución. Pero hay otra iniciativa que presentamos en la Cámara de Senadores para disminuir a la mitad también las prerrogativas locales que se entregan a los partidos locales y a los partidos nacionales que participan a nivel local, que es un complemento importante y qué bueno que estamos aquí juntos para comentarlo. Las transformaciones políticas abarcan también al Poder Legislativo. En el caso del Poder Legislativo hemos presentado varias iniciativas, al menos por mi parte. Una, para que el acceso a las cámaras implique los mismos requisitos. Actualmente son los mismos para ser diputado que para ser senador, salvo la edad. Entonces lo que estoy planteando es que homologuemos la edad a 21 años como es en la Cámara de Diputados, siguiendo el principio pro persona. También, por otro lado, estoy planteando la obligación de presentar por lo menos un informe anual. Muchos lo hacen, pero no está en la ley. Y también, por otra parte, el establecimiento del Parlamento abierto como un nuevo capítulo en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. También propuse que haya rotación de partido y rotación de género en los órganos de gobierno del Senado de manera institucional. Por otro lado, están las modificaciones que ya han avanzado en materia de austeridad, que eso es muy importante, y está la propuesta de generar el tercer periodo ordinario de sesiones, que podría darse también por la vía de ampliar los periodos existentes, pero en todo caso tenemos un receso muy largo que va de mayo a agosto, mayo, junio, julio, agosto. Yo lo que he propuesto es que junio y julio, exceptuando la fecha electoral, sean para un tercer periodo ordinario de sesiones. Ahora bien, dentro de estas modificaciones está el planteamiento de que
se elimine la lista de representación proporcional, la lista plurinominal en el Senado de la República. Al respecto, para empezar, quisiera señalar que hay dos motivaciones que nos llevan a esta propuesta. Por un lado, está el planteamiento de la austeridad republicana, la reducción de los grandes aparatos onerosos del Estado. El gasto debe ser básicamente para obra y para gasto social. Obra y política social. Deben ser los dos grandes ejes del gasto. Y añadiría seguridad, aunque en seguridad el gasto sí ha crecido históricamente en las décadas recientes. No obstante, mucho del gasto se va a los aparatos, entonces se lo come la propia élite del Estado. Entonces, tenemos que, por ejemplo, nuestro Senado son 128 senadoras y senadores, pero el Senado en Canadá, un país mucho más desarrollado que México, son 105. En Estados Unidos son 100, en Brasil son 81, en Argentina son 76, en Chile son 43, en Bolivia son 36, por mencionar algunos de los países que tienen Senado. Hay incluso países que son unicamerales que no cuentan con Senado de la República, aún en el continente americano. Esto nos indica que nuestro Senado es muy grande y que puede ser más pequeño de lo que es. Con eso ahorraríamos muchos recursos. Prácticamente podríamos estar ahorrando nada más de la dieta de los senadores y del apoyo proporcional que corresponde a cada fracción parlamentaria por tener ese número de senadores, estaríamos ahorrando 1.200 millones de pesos en un sexenio. Pero hay muchos otros gastos que no están aquí contabilizados. Oficinas, cajones de estacionamiento, servicios, etcétera, que también se ahorrarían, con lo cual el costo del Senado sería significativamente menor. Ahora bien, esta no es la razón fundamental. Hay otro punto que es el más importante, que se refiere a la representación, a la naturaleza de la representación del Senado. El Senado representa a las entidades federativas, representa a los estados, representa a los estados libres y soberanos que firman el pacto federal. Entonces, evidentemente que la lista de representación proporcional choca con la naturaleza del Senado. ¿Que puede mejorarse la pluralidad? Opinan algunos. Bueno, existe una representación de las minorías que permite una mayor pluralidad en el Senado de la República, porque no se eligen solo dos de mayoría, sino uno más de minoría, con lo cual se abre la pluralidad del Senado. Pero además, la apuesta que hemos tenido como movimiento progresista es ganar por la vía de la mayoría. No olvidemos que los primeros senadores de oposición que ganaron fueron los de la Ciudad de México y Michoacán, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez por la capital, y en Michoacán, Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias. No llegaron por la vía plurinominal en el 88, llegaron por la vía de la mayoría, ganando las entidades federativas. Ahora bien, sin embargo, creo que es importante señalar que en el caso de la lista plurinominal hay ciertas críticas que tenemos que tomar en cuenta. Críticas de la ciudadanía común. Por ejemplo, quienes integran listas plurinominales no hacen campaña en territorio. Los nombres de quienes llegan a ser legisladores por la vía plurinominal no son conocidos en los procesos de campaña, sino ya después que se da el proceso político intenso en el órgano legislativo. Generalmente los partidos acomodan a los integrantes de sus cúpulas políticas en las listas plurinominales. Entonces, no hay una exposición frente a la ciudadanía, hay menos control ciudadano sobre las listas plurinominales, lo cual debe llevarnos a una reflexión. Agrego por otra parte que en el caso de la representación proporcional, este debe mantenerse en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. Solo planteo la eliminación de la lista plurinominal en el Senado de la República. Y es que la representación del Senado es diferente. En el caso de la Cámara de Diputados hay 300
300 diputaciones de mayoría. Cada una corresponde a un distrito que tiene en general el mismo número de electores. En el caso de los congresos locales ocurre algo parecido, como aquí en la Ciudad de México está dividido en 33 distritos locales, y cada uno tiene en general el mismo número de electores, el mismo número de habitantes, el mismo número de electores. Pero el Senado no es así. En el Senado la representación es paritaria por entidad federativa. El mismo número de senadores por entidad tiene Colima, con 2 distritos electorales, que el Estado de México, con 40 distritos electorales. Aunque el Estado de México tenga 16 millones de habitantes, tiene el mismo número de senadores que Baja California Sur, que tiene 400,000 habitantes. Baja California Sur tiene tantos habitantes como la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Pero Baja California Sur tiene la misma representación en número que el Estado de México, que la Ciudad de México, que Veracruz, aunque estas últimas 3 sean muy pobladas, porque lo que se representa no es el número de la población, sino el poder del Estado libre y soberano que representa Baja California Sur. Por esa razón, la lista plurinominal en el caso del Senado de la República rompe con la naturaleza del Senado, es decir, no es la vía para estar representado en un espacio que representa de manera paritaria a todas las entidades. Termino diciendo que considero, como ya lo dije, que debe permanecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, pero no estaría mal que exploráramos otra vía que no sea la lista plurinominal. Está la vía de la prelación, lo cual quiere decir que llegan al Congreso local o a la Cámara de Diputados aquellos que no ganaron, pero tuvieron la mejor votación de su partido. Si a un partido político determinado, por ser muy pequeño, no ganó ningún distrito, pero le tocan 5 diputaciones en el Congreso local o 20 diputaciones en la Cámara de Diputados, estas pueden derivarse no de una lista previa, sino de sus propios candidatos en los distritos, de sus propios candidatos uninominales que no ganaron, pero fueron sus candidatos mejor votados en el proceso electoral. Creo que también por ahí podríamos incursionar para mejorar la representación y que sea cada vez más ciudadana, más cercana a la gente y más controlada por la gente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Pues en general coincidimos plenamente en los criterios que se han tomado para hacer las iniciativas y la exposición de motivos correspondientes. En lo que a mí respecta, pues prácticamente voy a hablar lo mismo, nada más que voy a hablar un poquito de la historia, porque en gran medida esto se entiende mucho mejor si vemos cómo fue la evolución de los diputados y de los senadores en cuanto a las representaciones originales. En un principio, como está aquí en esta gráfica que están viendo, está cómo evolucionó la Cámara de Diputados. En 1916, con la iniciativa de ley que presenta el presidente Carranza, él señala que en la Constitución, en el artículo 52, se elegirá un diputado por cada 20,000 habitantes. Hay que considerar que el padrón, no había INEGI, no había ¿cómo sabíamos cuántos habitantes había? Entonces eran los habitantes que se consideraban ciudadanos. Había mucha gente que la ciudadanía se adquiría por sus aportaciones, por unas figuras distintas que heredamos desde la colonia, y que no todos los ciudadanos eran iguales. Todavía hasta 1917 había ese prejuicio, pero que poco a poco se ha ido quitando. Tampoco las mujeres se consideraban ciudadanas, entonces por eso era un diputado por cada 20,000 habitantes. En el periodo de Plutarco Elías Calles aumentó y fue un diputado por cada 50,000.
Cuando viene la presidencia de Ávila Camacho, se agrega a un diputado por cada 75,000 habitantes. Fue creciendo el padrón, fue creciendo la base, hasta con el presidente Miguel Alemán pasó a 80,000 habitantes. Era un diputado por cada 170,000 habitantes, o sea, aumentó en 80,000. Después con Adolfo López Mateos, un diputado por cada 200,000. Y así como dice la gráfica, en 1972 era un diputado por cada 250,000. Después, con Luis Echeverría, se establece nuevamente con 125,000 habitantes, pero que se señaló de manera muy puntual que ningún estado podía tener menos de 2 diputados. En 1977, con José López Portillo, se establece por primera vez un tope, porque iba creciendo el padrón, iba creciendo el número de habitantes que se consideraban como dentro de la ciudadanía. Entonces, si hubiera seguido el mismo criterio, pues ahorita tendríamos más de 1,000 diputados. Entonces, con López Portillo se estableció un tope y se establecieron que serían 300 diputados divididos en 300 distritos, como lo comentó el senador, en las mismas condiciones, dependiendo de la cantidad de personas, se distribuyen los distritos. Por eso es que esto es a partir de que los diputados representan a la ciudadanía. Y se estableció una base de representación proporcional de 100 diputados. Esa base creció en 1986 con la reforma del presidente de la Madrid, y se estableció que la Cámara estaría integrada por los 300 diputados de mayoría relativa electos en cada distrito, para dar esos de representación de mayoría relativa, y los 200 diputados. Se duplicó el número de proporcionalidad para buscar un equilibrio de acuerdo con la proporcionalidad. Ciertamente, creo yo que sí es conveniente mantener la representación de la ciudadanía, porque los diputados representan, de acuerdo con las facultades que la propia Constitución les da en el artículo 74, tienen que ver con las zonas que están en mayor pobreza, tienen que ver con los impuestos, tienen que ver con el presupuesto, tienen que ver con aspectos que tienen que ver con la política social. Eso es lo que ven de los ciudadanos, los derechos ciudadanos básicamente, y por eso considero que sí es importante que se mantenga una base de diputados. Coincido en que la lista, las cinco circunscripciones que tiene actualmente el país, que cambian en cada proceso electoral dependiendo cómo se comporte la concentración, la densidad de población, sí sería distinto. Muy parecido, o tal vez como es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México son dos listas, la lista B y la lista A y la lista B. La lista B la componen los diputados que no ganaron, pero que hicieron campaña, que tuvieron contacto con la sociedad, y la lista A, que es la lista B, que tiene la lista de partidos, se utiliza para compensar y poder lograr la paridad de género. Es por eso que en la Ciudad de México, con ese criterio, tenemos 33 diputadas y 33 diputados. Con esta combinación logramos exactamente la paridad de género. Esto es brevemente con lo que sucedió, y eso es lo que justifica con los diputados. En el caso del Senado, hay 5 reformas constitucionales, porque originalmente con Venustiano Carranza, igual en la Constitución de 1917, solamente había 2 senadores por entidad federativa, y cada senador duraría en su encargo 4 años. Con Abelardo Rodríguez, que fue un presidente provisional, presidente que dura muy poco tiempo, pero él logró hacer ese cambio para hacerlo durante el mismo periodo del periodo presidencial, puesto que ya sucedió lo del plan sexenal y se dio, bueno, ya venía anunciándose el plan sexenal,
Entonces, los presidentes todavía en el periodo de Abelardo Rodríguez duraban en su encargo 4 años, pero para que pudiera un senador pasar un tiempo en el cambio presidencial, su criterio fue que el Senado durara en su encargo 6 años y el presidente durara en 4 años. Sin embargo, cuando llega el presidente Lázaro Cárdenas, establece ya el plan sexenal y los pone en el mismo nivel, 6 años, tanto la presidencia como cada uno de los senadores, pero eran 2 por cada entidad federativa. Con Miguel de la Madrid se mantuvieron 2 representantes en el Senado de cada entidad federativa, pero él tuvo la idea, que nada más duró 6 años, que en 3 años se renovaba la mitad de la Cámara. Entonces, aunque duraban 6 años, se alternaban la mitad y luego la otra mitad cada 6 años. Pero eso nada más duró hasta 1993 con Carlos Salinas de Gortari, que duplica el número de senadores. Entonces, Carlos Salinas de Gortari pone la reforma constitucional para que haya 4 senadores por entidad federativa, pero aquí era pues una aplanadora definitivamente, porque los 3 primeros senadores, o sea, había los 3 senadores que se elegían por mayoría directa, o sea, el partido que ganaba se llevaba 3 senadores y el partido que quedaba en segundo lugar, o sea, la primera minoría, tenía el 4º senador. Entonces, pues la representación era desequilibrada. Hasta que 3 años más tarde, cuando ya está Ernesto Zedillo, establece la Constitución como es actualmente, que son los 2 senadores, o sea, la mitad del Senado los 2 senadores corresponden al partido que gana la elección, después el tercer senador es la primera minoría y se establece la lista nacional en una sola circunscripción. Y ahí coincido plenamente con lo que dice la diputada Tatiana Cloutier. Ella puso el ejemplo de Sonora, que tiene 5 senadores, pero la Ciudad de México tiene 16 senadores. Sí es cierto que es una entidad federativa muy grande, pero no está representando a la ciudadanía, está representando al pacto federal, de tal manera que los senadores, ¿qué es lo que ven? ¿Cuáles las facultades que tienen los senadores? Además de ser Cámara de Origen o Cámara Revisora, tiene facultades exclusivas que tienen que ver con la entidad federativa y el pacto federal y el país. Ratifican a los embajadores, ratifican a los presidentes, a los magistrados, al Poder Judicial, tienen que ver con la política internacional y tienen que ver con aspectos que no necesariamente son con la ciudadanía, sino con lo que mantiene la unión del país, con este principio de federalismo que ha caracterizado a esta república. Y yo creo que definitivamente el establecer, coincido plenamente con lo que señaló la diputada, establecer la lista nacional o mantener la lista nacional, además de la política de austeridad que hizo énfasis el senador, la representación equilibrada entre las entidades federativas es desproporcionada, bueno, más bien como está es desproporcionada. Hay que buscar el equilibrio para que alcancemos esta Cámara Revisora o esta Cámara de Origen con un principio de representación en las entidades federativas. Las cámaras siguen con sus facultades exclusivas, como lo establece el artículo 74 de la Constitución para la Cámara de Diputados, y como lo establece el artículo 76 de la Constitución para el Senado de la República. Simple y sencillamente se busca un equilibrio para que la Cámara Revisora tenga un enfoque distinto, con una proporción distinta y con criterios diferentes que hagan que la toma de decisiones para la modificación de las leyes sea equilibrada y justa. Muchas gracias. Quisiera saber si tienen algo que agregar. ¿Sí? 2 cosas más que ahondar en 2 puntos. Primero que nada, ahorita comentábamos con Martín el tema decía yo que en Nuevo León teníamos, y a mí me encanta cuando hablamos de esta parte, voy a hablar tanto del Senado como del Congreso, pero en Nuevo León teníamos esta parte de lo de salían todos los candidatos a las diputaciones locales, salen a competir,
tenemos 26 distritos, quedan los 26 que ganan y quedan los mejores perdedores por partido. Y esto le da una representatividad importante en donde no disminuyen las minorías. Sin embargo, Nuevo León se fue a perder. Se les hizo fácil jugar al salinato, es decir, a la lista. ¿Y por qué a la lista? Yo ahorita digo por qué al salinato, porque es muy cómodo otra vez arreglar y decir que no vayas a tener esta vinculación con la sociedad, sino que simplemente llegues. No quiere decir, porque hay veces que te dicen, es importante que lleguen perfiles preparados, y normalmente los partidos cubren las ausencias, eso dicen, ¿no? No digo que así sea, ¿no? Cubren las ausencias en las listas, como que los partidos realmente se pusieran sesudos y dijeran, traigo deficiencias en perfiles, no faltan ingenieros, faltan representantes indígenas, faltan estos, y entonces compensaran. No es así, simplemente la lista normalmente lo que cubre son compromisos políticos, y lo que queremos es eliminar eso. ¿Por qué? Porque el ciudadano quiere tener esta vinculación, y por eso me encantan las propuestas que hace Martí de decir que el informe sea obligado, que quede establecido, que regreses. A mí, por ejemplo, ahorita me dicen mucho, a mí yo entré a la Diputación por la vía de Sinaloa y nací en Culiacán, y entonces vivo en Monterrey, entonces medio cubro las dos, y entonces me dicen, bueno, pero no eres de ninguno. Entonces le digo, bueno, pues no soy de ninguno, y entonces no voy a ninguno, no, voy a los dos. ¿Por qué? Porque el ciudadano te quiere cerca, el ciudadano quiere que estés, el ciudadano quiere que le resuelvas, el ciudadano quiere saber, y evidentemente hoy la tecnología permite, pero jamás, y ustedes lo debieron haber visto en campaña, esto que llevó a este gran cambio en el 2018 tiene que ver porque estuvimos cerca de la gente. La televisión, las redes sociales no suplen el que yo te estreche la mano, el que me veas, el que me sientas, y el que me creas o no, porque viste quién soy, ¿sí? Y dicen, bueno, no hay zapato que aguante que le des la vuelta a todo el país. No, pero estamos hablando aquí de distritos, estamos hablando de regiones en donde sí podemos darte la cara, en donde sí puedo regresar, porque la gente te dice, nunca regresan. Yo les digo que normalmente lo que hemos hecho y lo que tenemos que romper es esta parte que digan los políticos me buscan en dos momentos, cuando quieren mi voto o cuando quieren que les pague los impuestos. Entonces ese es un comentario que dejo en la mesa. Y el otro, ahorita que hablaba, que decíamos y que nos mostraba el maestro, cómo con Salinas se duplicó, hay que recordar por qué hay esa necesidad de duplicar. No fue fortuito la duplicación. Salinas llega con un fraude electoral, con una dudosa elección, y que dice, calmados, vamos a mover y vamos a hacer que todo el pastel se reparta más fácil. Y automáticamente duplicas los números y calmas las ansias de los demás. Y esta es la parte en la que tenemos que entender que requerimos empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo llego por el voto de la gente, cuando yo salgo y la gente me dice, tú sí, tú no, o sea, te reclama y te exige que tu voto sea congruente con lo que prometiste en la campaña, eso te hace cercano otra vez a la gente y eso te obliga a dar la cara a la gente. Y por eso creo que es fundamental que regresemos, como decía ahorita aquí Ricardo, a esta parte de existir esta vinculación de la representación de las entidades federativas en base al pacto federal y no simplemente a la lista en donde me siento de ningún lado y de todos. Entonces parecería algo muy simple, sin embargo creo que sí tiene una razón de ser y que nos llevaría también a la parte de la austeridad. Martí nos daba un número importante de 2.200 millones, sin embargo eso es lo que se ve. Lo que no se ve es bien, o sea, tiene cantidades enormes, y cuando digo lo que no se ve es todo el aparato que está alrededor de cada uno y que representa, si lo hacemos en números, a mí me gusta mucho multiplicarlo por becas. Un senador gana 104, es 104, ¿verdad? 104
¿sí? Y yo me pongo a pensar, fíjense nomás, las becas Benito Juárez son 3.500. ¿Cuántas becas nos da? Y aquí es simplemente qué oportunidad de que tanta gente estuviese estudiando, estuviese haciendo esto, estuviese teniendo una posibilidad. O decir, a ver, ¿cuánto cuesta tal medicamento? ¿Cuántos medicamentos pudiésemos estar? Cuando lo traducimos en cosas tangibles, entendemos más fácil que no solamente por un tema de austeridad, pero también apoya y nos permite también que podamos ser más equitativos, más justos, y ahí lo dejo, Ricardo. No sé si tú quieras ahondar alguna cosa. Agrego algunas cosas. Primero, sobre el tema de la austeridad. A veces cuesta trabajo que se entienda, que se comprenda, que se asimile, pero se nos dice como si fuera normal que ya estos órganos son de este tamaño. Sin embargo, acabamos de ver que en Italia redujeron a la mitad los órganos legislativos, y prácticamente de manera rápida. No estamos planteando aquí que se reduzcan a la mitad, pero estamos planteando algo que es bastante sensato en el caso del Senado, y es que se reduzca en una cuarta parte. Si se eliminara la lista de representación proporcional, si se eliminaran los pluris del Senado, pasaríamos de 128 senadores a 96. Es decir, tendríamos una reducción significativa y seguiría siendo un órgano legislativo bastante amplio, y seguiría siendo uno de los más grandes de América, apenas 4 escaños menos que el de Estados Unidos, y seguiría siendo plural por la fórmula de representación de la minoría. Por otro lado, en términos de la representación profesional, temática, especializada, que es lo que muchas veces justifica la elaboración de una lista de representación proporcional por las dirigencias de los partidos, cabe señalar algunas de nuestras experiencias. Por ejemplo, nuestros expertos y expertas en los temas actualmente en el Senado provienen casi todas y todos ellos de los propios estados, no tanto de la lista plurinominal. Pero vean, por ejemplo, en el caso del tema de género, senadora de Guanajuato; en el caso del tema de salud, los senadores de Nayarit, de Tamaulipas, de Durango; en el caso de educación, senadores de Sinaloa, de Guanajuato, de Michoacán; en el caso de los temas empresariales, senadores de Coahuila, de Veracruz; en el caso de los temas del campo, senadores de Zacatecas, de Tlaxcala. Para ponerles un ejemplo de quiénes son los senadores y senadoras que posicionan sobre estos temas especializados, en el caso del grupo parlamentario de Morena. Entonces, puede haber perfiles especializados también en los temas, en la representación uninominal, también en la representación de los estados de la República. Quisiera enfatizar dos líneas muy importantes. Estamos en una época de austeridad republicana, ahorrando recursos, reduciendo los grandes aparatos onerosos de la cúpula del Estado. También el Poder Legislativo debe cortar una flor de su jardín y recortar estos aparatos onerosos. Lo puede hacer, es perfectamente posible, y con ello ahorraríamos muchos recursos. Como bien lo dijo Tatiana, se puede medir en términos de beneficio social lo que ello significa. Si nada más de las dietas y de los apoyos inmediatos a grupos parlamentarios, reducir en una cuarta parte significaría ahorrar 1.200 millones de pesos en un sexenio en el Senado, podríamos ahorrar mucho más tomando en cuenta toda la estructura administrativa piramidal que se desprende de cada senador y senadora. Podemos ahorrar prácticamente la cuarta parte de los recursos en el Senado de la República si este disminuye de 128 a 96 senadores
lo cual significaría ahorrar en un sexenio alrededor de 9,000 millones de pesos. Nada más para que consideremos, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, el programa de uniformes y útiles escolares cuesta menos de la 10ª parte de eso. O la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México, lo que cuesta en la ciudad quedaría comprendido totalmente en esos 9,000 millones de pesos. Así de que esos ahorros podrían significar más política social, más programas sociales, pero también más inversión en obra pública, más inversión en infraestructura para el país, o más inversión en temas de seguridad pública también. Y por otro lado tendríamos una representación ciudadana más fidedigna, porque yendo al fondo del asunto, de los temas que aquí comentamos y que coincido aquí con Tatiana, con Ricardo en estos temas, bueno, imaginen ustedes si logramos la obligación del informe ciudadano, si tenemos el Parlamento abierto, si aplicamos la revocación de mandato también en el terreno legislativo. ¿Qué tendríamos si además priorizamos la representación uninominal y en el caso del Senado de las entidades federativas? Lo que tendríamos es un control ciudadano mucho más fuerte sobre sus representantes para que los representantes no se despeguen, no anden levitando, sino que estén anclados al mandato ciudadano y sean los ciudadanos que tengan los mayores instrumentos para poner y quitar, para elegir a sus representantes directamente, para conocerlos en campaña, para conocer lo que están haciendo y para controlarlos en la evaluación que significa la propia revocación de mandato o una nueva elección legislativa. Por eso considero que daríamos un paso importante. Agrego además que esta reforma, eliminar la lista plurinominal del Senado, contaría con un amplio consenso social y ciudadano. No solo el consenso que aquí estamos alcanzando, porque aquí hay un diputado local que lo ha propuesto y está la presidenta del Congreso local avalando. Aquí está una diputada federal que lo ha propuesto y está un senador que lo ha propuesto. Sin habernos reunido previamente, hasta ahora nos estamos viendo los tres juntos para ver este tema. Pero además, el respaldo, el resorte, la respuesta que esto tiene de la ciudadanía es muy grande. Yo por eso llamo a los órganos legislativos federales a que podamos emprender esta reforma. Ya el Congreso local está aprobando esta reforma, el Congreso local de la Ciudad de México, y la está enviando al Congreso de la Unión. Pero aparte, en la Cámara de Diputados está la iniciativa de Tatiana y en la Cámara de Senadores está mi iniciativa. O sea, tenemos materia, tenemos ya 3 iniciativas para tomar decisiones en este punto. Muchas gracias. Yo quisiera concluir con el argumento que un diputado en el Congreso, en la votación, la iniciativa que presenté yo se votó el jueves. Aquí se votó prácticamente con todos los, se votó como el 75% de votos a favor. El diputado que argumentó en contra decía que era un retroceso en la representación y argumentó todo como si se tratara de diputados. Habló de los concejales, habló de la representación proporcional, todo eso, pero está completamente, estaba en lo cierto, refiriéndose a la representación de la ciudadanía, no de las entidades federativas. Por tanto, pues su argumento no tuvo mucho sustento. Tuvo el voto favorable de uno de los diputados que más experiencia tiene, que fue presidente de la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, el diputado Jorge Triana. Él fue el diputado que es el PAN, pero votó a favor de la iniciativa. Y eso yo creo que es muy importante. Como ya se votó el jueves aquí en el Congreso local, yo creo que mañana llegará la iniciativa al Senado, pero no iniciativa como de un servidor, va a llegar la iniciativa como del Congreso de la Ciudad de México. Entonces tenemos la iniciativa de un senador, la iniciativa de una diputada y la iniciativa de un Congreso que ya está, como dice el senador, en proceso.
La propuesta para establecer una lista de prelación similar a la que sucede en la Ciudad de México, que es la otra propuesta, no la lista plurinominal que existe ahorita para los diputados, yo también ya la presenté aquí en el Congreso y está en proceso de discusión en las comisiones y espero que pronto se apruebe y ya llegará también al Congreso General para evaluar una manera distinta, más equitativa, más equilibrada, más justa para todos los legisladores que hacen campaña y para todos los ciudadanos que tienen la oportunidad de conocer a sus legisladores cuando están en campaña y no de una lista que no tiene ningún conocimiento, ninguna cercanía con la gente. Y finalmente, bueno, pues nada más confirmar en síntesis a lo que se refería la diputada Tatiana Cloutier con su reflexión, es que los 96 diputados representan a las entidades federativas y los 32 que nosotros estamos proponiendo que se eliminen y que representan esta lista nacional, pues en realidad representan a los partidos políticos y no a las entidades federativas. Muchas gracias. Yo quisiera... Ahora, sí quiero comentar otro. Es un ejercicio nomás por contar. Y agarré 3 estados de la República. Y me puse a buscar ahorita, ¿sí? Agarré Nuevo León, Sinaloa y Baja California. Con estos 3 estados, como está el Senado ahorita, nomás para que veamos que no perderíamos la representación, o sea, la pluralidad. En estos 3 estados de la República tenemos MC, PAN, PRI y Morena. Nomás como un ejercicio aleatorio, ¿sí? No es cierto, o sea, la pluralidad se sigue manteniendo, ¿sí? Y no estaríamos perdiéndola con la fórmula que estamos presentando y que ustedes votaron. Bueno, pues yo quisiera pedirle a la diputada Isabela Rosales que nos haga un comentario final y que, por favor, proceda a la apertura de este foro que hemos tenido aquí con la asistencia de todos ustedes y agradecerles de antemano su atención, su asistencia y al público que nos ve en Facebook y en vivo a través de la señal del Congreso en este interesante foro que hemos tenido la participación del senador, de la diputada. Muchas gracias, diputada. Gracias. Como bien mencionó el senador Martí Batres, el tema de la eliminación de las listas plurinominales debe atenderse desde un punto de vista objetivo, en el que las minorías no se vean amenazadas ni en el que permitamos que una sobrerepresentación de algún grupo político, es decir, un balance para que quien termine ganando con esta iniciativa sea nuestra democracia. Alcanzar estos objetivos son el fin último para otorgarle perdón al pueblo lo que se merece, un legislativo comprometido con sus representados, en el que la justicia y la equidad sean el norte que dirige sus actividades parlamentarias. Me alegra saber que existen legisladores a nivel federal y a nivel local que representan este cambio histórico que tanto pedía la gente y que tienen como primer punto en la agenda a hacer del Congreso de la Unión un espacio de libertades y un parlamento abierto, que hace mucho más, pero con menos. Y ahora que escuchaba yo al senador Martí y a la diputada Tatiana, me queda claro una cosa: podemos dar mucho más todavía. Yo creo que sí se puede lograr. Sepan que el Congreso de la Ciudad de México tienen un aliado para impulsar todas las reformas necesarias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de austeridad. Así pues, solicito a todas y a todos ponernos de pie. Y siendo las 6 de la tarde, se da por clausurado el trabajo de este foro. Muchas gracias.